Hola, muy buenas tardes, que tengan buen provecho. Bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. En esta perla de la palabra vamos a seguir compartiendo acerca de los regalos de la Navidad. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, se despojó de su gloria y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. Sin embargo, también la palabra de Dios dice que Él se despojó de su gloria, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas. Si bien Jesús vino a la tierra despojado de su gloria, como el Hijo de Dios, vino cargado de regalos para cada uno de nosotros que se concretarían no solamente en su nacimiento, sino también en su muerte y en su resurrección. Y algunos de esos regalos están incluidos dentro de los nombres que se le dan a Jesús en su nacimiento. En la Biblia, los nombres no son casualidades, son nombres proféticos acerca de Dios y o de las personas que los ostentan. Implican características o propósitos de las personas. Por esta razón, en la Biblia encontramos un sinnúmero de veces que junto con el nombre de la persona se explica su significado, como por ejemplo Eva, Moisés, Noé, etcétera. En algunos casos también los nombres de las personas son cambiados por Dios porque implican un cambio de dirección, un cambio de asignación, principalmente a partir del momento de su conversión o de la revelación de parte de Dios, como por ejemplo Abraham, Sarai, Saulo, Simón, etcétera. En el caso de los nombres de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin ninguna excepción, revelan un aspecto de su carácter, alguno de sus atributos o de sus obras. Y en el caso de Jesús, hay más de 250 nombres que le son asignados a lo largo de la palabra de Dios, en 4 etapas graduales de su revelación, que es en el Antiguo Testamento, es revelado como el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios, el verbo o la palabra de Dios o el Mesías. En los evangelios es revelado como el Salvador, en el libro de Hechos y las epístolas es revelado como el Señor, y en Apocalipsis es revelado como el juez justo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en el libro de Isaías hay un pasaje que se refiere específicamente a Jesús, al nacimiento de Jesús, y en ese pasaje también van incluidos algunos nombres, algunas denominaciones con las cuales Jesús es identificado. Ese pasaje es Isaías capítulo 9, versículo número 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que significa el principado sobre su hombro. Y este es un reconocimiento profético de que el Señor será no solo Señor en lo celestial, sino también en lo terrenal. La palabra de Dios, y ese cumplimiento lo encontramos en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 36. La palabra de Dios dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto es importante. Es Dios quien le ha hecho Señor y Cristo, no nosotros los que le hacemos Señor y Cristo. Cuando nosotros recibimos la salvación en Cristo Jesús, lo que ya recibimos porque hemos hecho el reconocimiento de que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Por un lado. Por el otro lado, el principado sobre su hombro también nos conduce a otros 2 nombres de Jesús, y uno de ellos es Cristo, el ungido. Y este nombre Cristo significa que Él es el llamado
para ejercer el gobierno de parte de Dios. Es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, y esta parte de su ministerio se va a concretar en la segunda venida de Cristo, cuando Él establezca el reino milenial y en la eternidad desde la Nueva Jerusalén. Por el otro lado, el nombre Jesús tiene una doble unción, la unción de rey y la de sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando el nombre Jesús significa Jesús salva, y esto nos habla de que Él es el Mesías sufriente. El nombre de Cristo nos habla del Mesías gobernante, y el nombre de Jesús nos habla del Mesías sufriente, del que habla la palabra en Isaías capítulo 53. De tal manera que el principado sobre su hombro no solo es un anuncio profético para nosotros, sino que es un anuncio profético para Israel, de que Él es el Mesías prometido. Es el sucesor de David en el reino físico de Israel, que, como mencionamos, se va a completar en el tiempo del milenio y de la eternidad. Pero antes del cumplimiento de este anuncio profético estaba su venida como el Mesías sufriente para el perdón de nuestros pecados, como dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 6, y establecer y ese Mesías sufriente, esa faceta de Jesús como el Mesías sufriente, era para establecer el reino de Cristo en nuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que si creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Y todo ello implica que busquemos el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, de tal manera que la celebración de la Navidad es la celebración del nacimiento, de la venida del Mesías sufriente para establecer su reino, en principio en nuestros corazones, y en su segunda venida será establecido físicamente. La pregunta que usted y yo nos debemos hacer en esta Navidad no es alrededor de cómo lo vamos a celebrar, con quién lo vamos a celebrar, qué regalos vamos a dar, qué adornos vamos a poner. La primera pregunta que nos deberíamos hacer en nuestro corazón es si verdaderamente el nacimiento de Jesús cumple su propósito en nuestras vidas. Es decir, si lo hemos reconocido como el Mesías sufriente para que sea el Señor de nuestro corazón, de tal manera que el verdadero enfoque, el principal enfoque de la celebración de la Navidad, si usted la celebra, es el hecho de reconocer en primer lugar el señorío de Cristo en nuestras vidas, si no lo hemos hecho antes. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, e invocar el nombre del Señor es orar desde el fondo de nuestro corazón, no de nuestra mente, que Él se haga cargo de nuestras vidas, que Él perdone nuestros pecados y que Él venga a ser el que tome control de nuestras vidas. Y para los que ya le hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestras vidas, para quienes ya hemos reconocido su señorío en nuestras vidas, la manera de celebrarlo es una mayor consagración a la obediencia, a vivir bajo el señorío, a buscar el reino de Dios y su justicia, a permitir que el Espíritu Santo y la palabra obren en nuestro corazón para la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, y con ello la salvación de nuestras almas, que fue también para lo que Cristo vino. Así que enfoquémonos. Está bien hacer toda la celebración, si usted la quiere celebrar, está bien si no la celebra, pero lo que sí nos debería llevar no solo en este tiempo, sino en todos los tiempos de nuestra vida, es a celebrar el nacimiento de Cristo, permitiendo que Él nazca en nuestros corazones como el Señor y Salvador de nuestras vidas, que sea el Mesías
sufriente, que se cumpla el objetivo de que Él fuera el Mesías sufriente para que usted y yo tuviéramos vida abundante, vida plena, vida bendecida. Cuando Jesús se despojó de su gloria, era para darnos su gloria. Cuando Jesús se despojó de su gloria, era para darnos su plenitud, para darnos su santidad, el perdón de pecados, para darnos su vida plena, abundante y bendecida para cada uno de nosotros. No desperdiciemos este tiempo y este regalo que Dios nos recuerda, que nos dio en Cristo Jesús cuando Cristo vino a nacer a la tierra, para que nosotros le proclamáramos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y pudiéramos tener vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Les invito para la perla de la palabra hoy a las 6 de la tarde. Compartiremos el significado del del primer nombre que se le da al Señor Jesucristo en este pasaje de Isaías 9:6. Se le dan 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cada uno de esos nombres tiene implicaciones para cada uno de nosotros. Así que le invito hoy a las 6 de la tarde para que podamos compartir juntos las riquezas del regalo de la Navidad en Cristo, que está incorporado en su nombre admirable. Que tengan un buen provecho. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. Tengan una buena tarde y les mando un abrazo.